Hola, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y este es otro especial, ¿m? que nos escuchás los viernes a las 21 horas, pero también nos podés escuchar el sábado, si te lo perdiste, a las 10 de la mañana. Aquí estamos, vamos a saludar a la gente linda que me acompaña en este conversatorio. Hola, buen día, Liliana Dulbeco. Hola Luisa, hola Marta, ¿cómo están chicas? Después de unas breves ausencias. Sí, Bueno, qué suerte tenerte. Hola Marta, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, te tuvimos, aunque más no sean los audios, pero sí se Sí, te extraña. muy Tan ordenada, interesante. tan prolija para presentar las cosas, que es buenísimo porque te ayuda un montón a poder a darle una síntesis, ¿no? son años de Bueno. ausencia, de escuela. Sí, años, no digamos cuánto. Una anécdota, si me permiten. Cuando yo empecé a trabajar en Garín, todavía no estaba recibida como maestra de grado. Y bueno, uno pensaba solo en los chicos, se dedicaba en los chicos, tenía como 50 alumnos en primer grado, una barbaridad. Prepararles material, me ayudaban los padres, viste, a preparar el material, daba plástica, daba educación física, no había un profesor especial. Bueno, hace unos cuantos años atrás, no sé si la situación cambió mucho, porque el otro día en un curso me dicen las chicas que en primer grado tienen 47 alumnos, 37 alumnos, lo cual es una barbaridad. Este, pero bueno, un poco la anécdota venía por el lado, esperen que después me voy a acordar, porque el lado venía, Sí, así que si quieren sigan y después cuando me pero va recuerden bien. que venía la anécdota, la continúo. Yo creo que a todos nos pasó, Lili, en nuestros comienzos, ¿no? Y esos grados donde, en los cursos donde teníamos más de 30 alumnos, es una barbaridad. Luego, pasando el tiempo, me di cuenta, y ya siendo directora de escuela, que eso yo lo podía manejar. Hay muchas cosas que el director de escuela puede manejar. Y la cantidad de alumnos por sección, por grado, por curso, como quieramos llamarlo, se puede manejar. Porque, a ver, si pensás en la calidad educativa que querés brindar a esas criaturas, a esas familias, tenés que medir la cantidad de niños, la matrícula, como les decimos los educadores. Así que no sé si en la actualidad, por lo menos aquí en este distrito, sí se maneja bastante ese tema, ¿eh? Los cursos no pasan de 24, 25 niños, que igual es un mundo, porque bueno, si vamos a educar como tenemos que educar en forma individualizada, personalizando, cada niño es un mundo, es una forma, trae toda una historia, un bagaje. ¿Cómo hace el maestro? Y bueno, yo sé cómo hace el maestro, porque ya escuchamos la semana pasada, ¿no? Cuando una docente me escribió la forma en que se enseña la lectoescritura. Estábamos hablando de esas dificultades. Y la maestra dice, hacemos esto. Empezamos por esto, seguimos por esto y seguimos por esto. Tenía todo como cronogramado lo que tenía que hacer. Y eso también habla de una falencia tal vez del sistema. Todo programado, todo lo que baja, las directivas. Y ojo, muchas veces esas directivas y eso que baja no responde a la necesidad de este niño o de aquel, porque son diferentes. Todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? Y de eso se trata hoy, conversando, seguir conversando sobre las dificultades que presentan los niños
a la hora de aprender, del aprendizaje. Luisa, ¿vos te Sí, acordás que cuando estudiábamos teníamos que hacer un diagnóstico del grupo? claro. Bueno, yo veía que los maestros no diagnosticaban, o sea, lo que hacían era tratar de imponer lo que se suponía que el chico tenía que saber sin No. ver, y después se horrorizaban cuando trabajaban con el chico y se encontraban que no estaba a la altura de lo que ellos querían. Lo primero que tenés que hacer es diagnosticar el grupo. El primer mes de clase no podés imponer un criterio. Tenés que ver cómo están esos chicos, qué nivel tienen, qué falencias tienen, y conocer a cada uno. Después vas Claro. armando el programa. Y esto lleva un tiempo, ¿no es cierto, Marta? No podés Claro, decirle a un maestro que en una semana haga un diagnóstico de un grupo de claro, 25 chicos. claro. Lo que pasa es que tampoco lo saben hacer, lamentablemente. Porque si Además. vos lo haces, podés programar cómo hacer el diagnóstico también. Y podés asentar y escribir lo que encontraste en el diagnóstico. Y en base a eso hacer el programa. Y hacer programas abiertos. Por ejemplo, yo tenías el planeamiento curricular donde te ponía todas las conductas a lograr. Entonces vos en el programa podés poner las conductas a lograr, los ejercicios posibles que podés aplicar, y después vas trabajando y vas viendo lo que vas logrando y lo vas asentando, y no que te armás un programa día a día de todo lo que tenés que dar y los chicos tienen que encajar en ese programa, y si el que llegó, llegó y el que no se queda colgado. Eso es lo que yo veía que se trabajaba, yo iba muy despacio viendo cómo iba el grupo, y es un trabajo, es más difícil, es más difícil Sí. porque tenés que estar prestando atención a cada uno. Por ejemplo, estos chicos el video que vimos, que sería bueno que en algún momento se pueda escuchar, Sí. los chicos con trastorno del desarrollo, que le dicen disfunción cerebral mínima, ADD, todos los nombres que le ponen, ¿Mm? son chicos que tienen o sea, mucha inquietud, están todo el tiempo atentos a muchas cosas y eso los hace distraerse. Entonces tienen un tiempo de atención un poco más corta, o a menos que haya algo que les interesa demasiado, ahí pueden poner más atención. Entonces vos tenés que darle la tarea distinta a ese chico. A un chico le Exacto. podés dar 5 cuentas, a él le vas a dar 2. Cuando terminó las 2, le agregás otras 2, y después otras 2. O sea, tienen la necesidad de iniciar una tarea nueva todo el tiempo. Y eso Es más es trabajo. mucho. Y se fijaron que este muchacho, que tenemos un testimonio ahí, no sé si lo vamos a poder escuchar, de un muchacho que se llama Xavier Alconero. Él parece ser de España todavía, ¿sabes? Español. Lo estoy tratando de contactar. Le Ah, escribo a mira. su Instagram y bueno, vamos a ver esto, ¿no? Invitándolo y demás, porque es muy interesante su testimonio. Y Sí. sí, sí. Y bueno, hay una parte muy fuerte, ¿no? Del tema de cómo él no es entendido. Él dice que el sistema educativo no respondió a sus necesidades. Por eso este Y programa es para los maestros también que tomen claro, conciencia, ¿verdad? claro, claro. Sí, Hay muchos, yo no me acuerdo, pero hay muchos genios que han tenido historias así en la escuela. ahí está. Yo, Yo, yo venía pensando en este programa porque nos pasa, a mí por lo menos, ¿no? Que uno va pensando, elaborando toda la semana esto de las dificultades de aprendizaje. Y viendo el ejemplo de este muchacho, Xavier Alconero, digo, en realidad, ¿cuántas celebridades en un montón de áreas del aprendizaje y de la antigüedad también? Si lees la biografía de esa persona, no pudo terminar, no terminó sus estudios, ni siquiera primarios. Y grandes personalidades de la literatura universal, ojo. ujú, Que al día de hoy lo seguimos leyendo, interpretando, y no terminaron su estudio formal. ujú. Y es para replanteárselo seriamente en el sistema educativo y las personas que tienen, eh, no sé si el poder de administrar este sistema educativo. ¿Qué está pasando con el sistema educativo, Lili? Qué palabra, qué difícil, ¿no? Yo estaba pensando un poquito,
aparte del sistema educativo a la que todas pertenecimos y que, bueno, que le hemos hecho y que le seguimos haciendo críticas, también en el papel de la psiquiatría y de la psicología. El video que nos acercaste, el chico se presenta diciendo que tiene trastorno por déficit de atención y se completa y o comportamiento perturbador. Sí. Se presenta como que él tiene eso. Entonces, digamos, a mí me parece que hay que hacer un poquito de historia de dónde vienen estas palabras. Y qué ha sucedido, digamos, con estas clasificaciones o con estas categorías. Estas palabras, como otras que se han vulgarizado mucho en los medios, porque de alguna manera esa ha sido la intención, como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o el ataque de pánico también, han sido, digamos, palabras que las escuchamos en los medios de comunicación en todos lados y como que todo el mundo habla de eso, todo el mundo opina de eso. Me acuerdo que decía Piaget que la psicología es la ciencia con la que cualquiera se siente con derecho a opinar. Tal cual. Sí, y el tema es el siguiente, estas categorías vienen del manual de psiquiatría americano, norteamericano. En su momento, cuando yo estudiaba en la facultad, que lo íbamos a consultar en papel, un libro muy gordo era el 4. A posteriori se construyó, se escribió, se amplió el 5, se llama DSM-5, digamos, inclusive cuando se elaboró el DSM-5, hubo psiquiatras que se retiraron de la elaboración porque no estaban de acuerdo con ampliar las clasificaciones. Una de las características que tiene esto es intentar clasificar todas las conductas humanas. Entonces, todo está en términos de conductas clasificadas. Vos lees que sería bueno, está en internet, este manual se puede ir y leer. Bueno, se considera que tal persona tiene esto porque cumple con esto, y durante entre 3 y 6 meses, y hacen el diagnóstico diferencial, y hay que diferenciarlo de tal y tal enfermedad. Todo escrito, es un manual. A ver, este manual, desde el lado del psicoanálisis, Marta después completará con casos y demás, obviamente que tiene muchísimas críticas, porque otra de las características, aparte de clasificar todas las conductas humanas, yo me fui a la biblioteca de la facultad, leí el DSM-4, el trastorno por déficit de atención, y digo, el 80% de los chicos tienen esto. Se mueven, tienen inquietud, digamos, no prestan atención. Es plantear los temas desde un punto de vista individual. Es decir, el problema lo tiene el chico. De ninguna manera se considera la familia, el sistema educativo y el papel de la psicología, que suele ser muy iatrogénico. Esto quiere decir que intentando hacer un bien causa problemas o enfermedades. A ver, si un chiquito se identifica, yo tengo esto, es un tema de identificación. Los demás le dicen, el psicólogo le dice, en la escuela le dicen, en la casa le dicen, yo tengo esto, el chico va a terminar pensando, yo tengo esto, y va a terminar actuando en consecuencia. Es una profecía autocumplida. Lo que hay ahí es un proceso de identificación con un rótulo o con un diagnóstico. Esto se impuso mucho en la década del 90, y Marta tal vez se acordará de que hubo comités en contra de la medicalización de la infancia, que hubo acá en Argentina y se iniciaron en Francia, porque este manual
proviene de Estados Unidos. Claro. En Europa se llama, tiene otro nombre en Europa. Pero también hay un manual para la Unión Europea. Estas categorías van pegadas a una medicación, es decir, vos tenés esto, tenés que tomar esto. Entonces, tenés el déficit de atención, yo he tenido en escuelas públicas, en Capital, inclusivas, que trabajábamos en los primeros grados con una excelente maestra integradora, en donde venían chicos de otras escuelas con muchos problemas, síndrome de Down, diferentes clasificaciones, características y demás, los incluíamos. He tenido chicos medicados con la Ritalina, la famosa Ritalina, que también se sabe que cuando llega la adolescencia tiene un efecto paradojal, es decir, lo contrario, y en lugar de tranquilizar a los chicos, se excitan por demás. Entonces, no hay que dejar de considerar esto, digamos. Sí, como dice Marta, el chico puede ser inquieto, puede tener dificultades de atención, pero lo primero que hay que considerar es la historia familiar, hay que considerar las características aulas, si tienen en cuenta esas diferencias, y hay que considerar también cómo lo están tratando, digamos, en el área de la psicología, si no lo están encuadrando en un diagnóstico, o, digamos, si están hablando con la familia, hablando con la escuela, que es lo que hay que hacer. El psicólogo, para mí, desde mi punto de vista, tiene que hablar con la familia, hablar con la escuela y trabajar con el chico, no quedarse solo con el chico, como el depositario de todo el problema. Claro. Así que... Excelente. Perdóname que te interrumpa, me parece sumamente importante todo esto que nos estás diciendo, ¿no? Analizar todas las variables, porque luego si tenemos tiempo lo vamos a escuchar a Xavier Alconero, que él pone todo en el sistema educativo. Es más, empieza diciendo que el sistema educativo le arruinó la vida, pero en ningún momento podemos analizar todas las variables que tuvieron que ver Claro, con la educación de Xavier, ¿no? claro. Todos los extremos, sí, sí, Mm. muy interesante. Martita, ¿qué más nos vas a Sí, contar hoy? bueno, en realidad el DSM-4, DSM-5, todo este manual americano, se basa en los síntomas. En realidad es un diagnóstico que se basa en los síntomas, no tiene en cuenta ni las causas ni todo lo que nosotros nombramos. Entonces es muy limitado. En esa época nosotros nos obligaban a presentar todos los, la estadística tenía que ir con el diagnóstico del DSM-4, que protestábamos terriblemente, y nuestra directora nos explicaba que no era nada más que los síntomas, o sea que el valor que tenía era muy relativo. Lo que pasa que después los profesionales, los maestros, la gente, y la intención era esa, lo usaban para etiquetar, como dice Lili, y clasificar y encasillar a los chicos. Eso era terrible lo que se hacía. Y yo me acuerdo cuando mi hermana nació, que se fomentaba el dejar de amamantar a los chicos, porque había que comprar la leche maternizada. Y esto también tiene una función para poder vender medicamentos. Los laboratorios funcionan así. O sea, yo creo que había una intencionalidad de poder medicar a los chicos, y muchos se prendían en eso porque el maestro dice, bueno, le doy una medicación y ya deja de molestar el chico. Y en realidad no les interesaba las causas, por qué el chico estaba así, de dónde venía todo eso. Eso se dejó de lado en muchas escuelas. Nosotros yo estaba a cargo de consultorio docente, y era tratar de explicarles cómo funcionaba esto, que no era un diagnóstico, sino que era simplemente una clasificación de síntomas, y que había que trabajar y esto de que los psicólogos le pusieron etiqueta al chico también funcionaba en contra, porque el chico es un sujeto, y hay que tener en cuenta todo lo que está pasando, como decía Luis, qué pasa en la escuela, qué pasa en la casa, qué pasa emocionalmente con el chico, qué es lo que realmente le interesa, qué es lo que quiere, y de eso es mucho trabajo.
es mucho trabajo para el docente, es mucho trabajo para el psicólogo, es mucho trabajo. No es lo mismo trabajar con un paciente, que vos lo tenés en sesión y trabajás nada más que en la sesión, que trabajar con un paciente que tenés que trabajar con la madre, el padre, la escuela, los médicos que lo atienden, todo el entorno que tiene el chico, casos donde tenés que trabajar con el juzgado, con la iglesia, es un trabajo mucho más amplio. Sí, pero es un trabajo Donde, responsable y comprometido, Marta. sí, ya lo sé. Pero Pero, está, claro, ¿sabes? Cuesta, tenés que poner mucho de vos para trabajar. sí. Y nosotros tenemos el instrumento nuestro en nuestra parte emocional, y eso tiene que estar bien afinado, y eso es todo un trabajo. Que lamentablemente no es reconocido, porque tanto los maestros como los profesionales de la salud mental estamos ahí en un rincón, ¿no? Mirando la pared como nuestro chico pone Vamos a mirando ver la pared. si, Martita, vamos a ver si se puede escuchar bien. Ustedes me dicen, vamos a tratar de escuchar unos minutitos a Xavier Alconero. Es uno de los testimonios, ¿no? Es un testimonio más de una persona que atravesó un sistema educativo que no lo interpretó, que no lo comprendió. Ustedes me avisan si se escucha bien y si no, lo vemos a ver. Que se caracteriza, como su propio nombre indica, por falta de atención, distracción, por impulsividad motora, por inquietud. Ahí vamos de nuevo. A mí el sistema educativo me hizo un daño reversible. De niño tuve TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que se caracteriza, como su propio nombre indica, por falta de atención, distracción, por impulsividad motora, por inquietud. Los niños que tienen TDAH siempre están buscando estímulos nuevos, necesitan moverse, son impacientes, tienen que estar en varias tareas al mismo tiempo. Ahora se están diagnosticando muchísimos casos y se están adaptando las escuelas y la educación un poco a estos niños, pero yo fui un niño en los 90. Yo era curioso, tenía una creatividad exacerbada, era una persona muy sensible, con mucha iniciativa, pero era incapaz de desenvolverme a través de los cauces adecuados, siguiendo el procedimiento establecido. Es fácil de deducir que con mis capacidades diferentes me aburría profundamente en clase y, claro, la liaba. No hacía nada grave, la liaba como la lía un niño poco estimulado, pues pintaba en la agenda, distraía al del lado, me subía a las canastas y pronto me hicieron tristemente famoso en la sala de profesores. Me etiquetaron como el travieso, como el malo, como el problemático. Me pasé la vida castigado. Estaba más tiempo fuera de clase que dentro, o en el despacho del director. Me castigaban sin recreo, me hacían mil perrerías y llamaban constantemente a mi casa por el tema del comportamiento, así que todos estaban constantemente enfadados conmigo. A veces ya no era más que una costumbre, a veces no hacía falta ni que hiciera nada, era el malo y al que había que tratar así. Me pasé toda mi infancia encerrado en mi habitación, odiado y repudiado por todos los círculos que conformaban mi vida, porque no tenía más que el entorno escolar y la familia, y era un elemento no deseado en ninguno de los dos sitios. Mis padres y los profesores decidieron hacerme un test de inteligencia, para ver si iba por ahí la cosa. Y como un psicólogo me sacó en mitad de clase, sin darme ninguna explicación, pensé que era un castigo más por lo que hice la prueba mal queriendo. Y pensaron que era tonto. Pero después decidieron repetírmela porque el psicólogo intuyó algo y resultó que tenía las capacidades. Es decir, que si el TDAH ya era poco de por sí, además estaba esto empeorando la situación. Y yo sufrí bullying por parte de ese colectivo de señores y señoras con bata blanca, al que llamamos profesorado. Al final acabé siendo el sospechoso habitual. Un día se rompió un altavoz en clase y llamaron a mi padre. Le dijeron que había sido yo, que teníamos que ir a apagarlo y tal. Y mi padre les contestó que era imposible que hubiera sido yo, porque me había pasado todo el día con él en el monte. Aquel día no había ido a clase. Cuando empecé el comedor, por ejemplo, me sentaron solo de entrada. Supongo que pensaron que si me sentaban con mis compañeros y mis compañeras la liaría de algún modo. Así que pusieron una mesa frente a una pared y comí mirando a esa pared durante años. Y si atendía alguna conversación que mis amigos tenían detrás, me gritaban. Para un niño con TDAH, una de las peores cosas que le puedes hacer es ponerle mirando a una pared. Es casi como una tortura. Y lo peor de todo es que yo realmente creía que me lo merecía. Me autodefiní como el malo y era la etiqueta que para mí iba a misa. Realmente yo creía que era el problema y no veía nada bueno en mí. Aunque desde pequeño, como me encerraba en mi habitación, hacía
relatos, cómics, incluso diseñaba moda, hacía vídeos, hacía de todo, un montón de cosas, pero como nadie nunca les dio valor, pues yo tampoco se lo di. Cuando tocó pasar del colegio al instituto, mi nombre fue subrayado en rojo en el expediente y me quisieron meter en el aula de educación especial, con la gente más conflictiva o problemática que tenían un itinerario educativo de menor nivel. Mi padre intervino y fue a hablar con el orientador y le dijo: vas a meter a mi hijo en este aula, vas a condicionarle todo el futuro, teniendo un cociente intelectual de 145. Es que te denuncio. Al final conseguimos que yo tuviera una educación normal, como todos los demás, pero mi paso por el instituto fue incluso peor que mi paso por el colegio. Los niños con TDAH tienden a caer en adicciones o a desarrollar problemas crónicos de autoestima. Bueno. Sí, hay mucho para hablar ahí, me parece. Sí, sí, y después vamos a pasar a la última parte donde él le hace un reclamo y un pedido al sistema educativo, ¿no? Bueno, ahí las dejo a ustedes esa parte. Mira, a mí me parece que acá otra cosa, porque es todo un circuito, o sea que hay que analizar, por empezar, históricamente cómo se constituyó la escuela. La escuela, así como la conocemos nosotros, no existió siempre. La gente siempre se educó, siempre aprendió, pero este es un dispositivo que surgió específicamente en la modernidad. En Argentina, en 1884, con la ley 1420 de enseñanza gratuita, laica y obligatoria, cuando se masifica la enseñanza primaria. ¿Y cómo son estas aulas? Empezó en Francia esto, ¿no? Por supuesto, en Europa, y inmediatamente en la misma altura, porque la ley de educación primaria de ellos es similar la fecha de la nuestra. Con Sarmiento se hizo rápidamente. ¿Cómo es este dispositivo? Hay que tener bien en claro eso. Primero tiene un edificio escolar al cual la gente se desplaza. Luego, en las aulas hay una disposición en los bancos, uno atrás de otro. Ahora puede ser que en muchas aulas haya mesitas alrededor de las cuales los chicos están, pero en general hay una disposición, digamos, donde no se ve un compañerito, ve la nuca del otro compañerito. Hay un docente, uno que enseña a muchos, que está al frente de la clase. Las primeras escuelas, por ejemplo, las lancasterianas en Inglaterra, tenían un sistema de monitor y había 200 alumnos, en cada hilera había un monitor que repetía lo que el profesor decía, porque si no en la última hilera no escuchaban nada. Tiene un tiempo de tal hora a tal hora, son aprendizajes descontextualizados, o sea que los chicos no los ponen en la situación de aprendizaje natural, en la fábrica, en el barrio, en la plaza, sino que todo se lleva al interior del aula. Bueno, mayoritariamente estas son las características. Ahora, pensemos en un niño, en esa época y en esta época, pero más en estas épocas, o en los años 90. Los niños en el jardín andan por todos lados, se mueven, circulan, van a los diferentes rincones, van al patio, entran al aula. Es decir, todavía no está la atención constituida. Aparte se distraen, aparte se mueven. O sea, ese chico se tiene que adaptar a ese dispositivo. Yo recuerdo que en esta escuela que comentaba, que tenía una excelente maestra integradora, y se llamaba, y que tomaba chicos de otras escuelas, estamos hablando de una escuela pública, en primer grado los chicos entraban y salían cuando querían, hasta que en algún momento se iban acostumbrando que en las mesas había actividad, eran mesitas en círculos, aprendían a leer y escribir, y por su propia motivación iban centrando la atención en esas mesitas. Pero ellos entraban y salían cuando querían. Es decir, este es un proceso. Ahora, se entiende, ¿no? Es un proceso. Puede ser que este chico haya tenido estas características un poco más acentuadas, pero esta característica la traen todos los chicos cuando ingresan a primer grado. Todos se mueven, todos son inquietos. Es decir, una de las cosas que se aprende en la escuela, que es parte del currículum oculto, es decir, aquello que no está escrito, es la paciencia. La paciencia se aprende a
seguir un orden, se aprende a levantar la mano para querer ir al baño. Entonces, estas cosas se van aprendiendo y depende del dispositivo si son más o menos rígidas. Ahora, pareciera que al pobre Javier le tocó un dispositivo muy rígido, con todo un sistema que piensa que el chico nace sabiendo y que ya tiene que adaptarse a ese dispositivo que cuando se hizo en la modernidad, se hizo con el modelo de la fábrica. Eso lo estudia Foucault. Digamos, las instituciones de la modernidad, la escuela, la fábrica, la cárcel, el manicomio, todas tienen el mismo modelo, que son el mismo modelo de adaptar a la gente a la sociedad capitalista. Claro. Está harto estudiado por Foucault. El otro dispositivo es el dispositivo de derivación. Sí. El chico de la clase. A ver, Marta, vos seguramente te vas a explayar con ejemplos. Sí. No hay que sacar al chico de la clase, en principio hay que verlo adentro de la clase. Puede ser ocasionalmente, pero Justo lo que yo te iba a decir, escuchando a Xavier y escuchando todo lo que nos estás diciendo. Hoy, en la actualidad, ¿qué hacemos con un niño que se mueve todo el tiempo, que necesita otra? ¿Qué hacemos? Porque vemos en las escuelas actualmente niños que están deambulando, pero niños de primaria, no te digo un deambulador de 2 o 3 años, niños de más de 6, 7 años, 8 años, que deambulan fuera del aula sin que nadie los vea ni los acompañe. Porque una cosa es deambular por la escuela, con una guía, ¿no? De su maestro, vamos a ver los árboles, a ver el patio, vamos a recorrer, también recorrer el barrio, movernos por el entorno para aprenderlo. No, son niños que están solitos. A mí me pasa, yo maestra de adultos voy en el turno vespertino, siempre voy tempranito, entonces me siento a esperar a mis alumnos y están todavía los alumnos de primaria. Son niños que están solos y vienen a hablar conmigo y yo les hablo, me cuentan cosas, pero está bueno porque no les pasa nada, porque no hay peligros. Pero puede haber peligro, pueden salirse de la escuela porque se les ocurre, me voy a la calle, pero nadie los ve. ¿Y tu maestra quién es? Le digo. Y por ahí ni saben el nombre, bueno, eso es otro tema. Nada, deambulan porque no pueden estar entre 4 paredes escuchando, como dice Lili, a un docente que está ahí al frente, todos los demás mirando la nuca de su compañero. Bueno, a mí me parece que en principio tienen que estar las condiciones materiales dadas, es decir, como vos decías, tiene que haber 25 alumnos, porque si te ponen 47 o 37, Más bien. es prácticamente imposible trabajar en los primeros grados con esa cantidad de alumnos. Y después, digamos, obviamente que tiene que haber gente cuidando qué es lo que hacen los chicos fuera, porque si no es un descuido, pero lo tiene que haber en el aula y en el patio también, porque las actividades se pueden hacer en el patio, son actividades interesantes que puedan ir atrapando, digamos, la atención del chico, tanto adentro del aula como afuera del aula, porque se puede hacer afuera del aula también Sí. actividades en los primeros grados. Todo apunta, esto que yo contaba antes como un ejemplo, es que los chicos pueden entrar y salir del aula, pero en forma organizada. Es decir, afuera se los está controlando, la docente sabe dónde están, y estoy hablando de experiencias en donde hay un maestro y un maestro integrador, es decir, hay 2 maestros en el aula. Por eso siempre hay que partir de las condiciones materiales. Claro. Si vos tenés condiciones materiales, y las condiciones materiales, ¿qué son? Un buen sueldo para el docente, 25 alumnos por aula, un maestro, y en este caso un maestro integrador o un ayudante, que pueda hacer ese interjuego entre atrapar la atención con las actividades y guiarlo hacia
hacia esas actividades, sino que el chico esté solo dando vueltas por ahí, como me imagino que debe de pasar en algunas escuelas En hoy en día. algunas escuelas. Ahora, yo digo, ¿no? Acuerdos institucionales. Acuerdos institucionales. Para mí es una cosa fundamental en la política de esa institución. Vos fíjate, Luisa, que el chico sale de jardín de infantes con una formación y entra a primer grado y se encuentra con una escuela retrógrada que no tiene nada que ver con lo que él veía en jardín. Mi hija cuando fue a primer grado, acá en el colegio donde ella iba, vino a casa y me dijo, mamá, ¿a vos te parece que yo tengo que estar 4 horas sentada en un banco Mi y no poder amor. hablar? Y le digo, tenés razón, pero claro, era la única escuela que tenía yo en la zona para mandarla. Cuando mis alumnos estaban en mesitas y podían caminar y moverse en el Porres, Claro. la podía llevar hasta allá. Entonces ella me cuestionaba lo que la maestra hacía y yo le decía que tenía razón, pero eso no daba pie para que ella se portara mal ni hiciera desastre. Ella era una nena de bastante, digamos, de poner atención en muchas cosas. Eso a veces le traía algunas dificultades. Hoy tiene 2 carreras universitarias, se Claro. sacan notas excelentes en los exámenes, o sea que todo tiene que ver con cómo funciona el entorno para el Es, chico. Si no le das un ambiente adecuado, el chico se desarrolla. Si no, lo frustrás o lo molestás. Y eso, yo creo que, yo me acuerdo que una de las cosas que yo pedía al colegio es que los primeros grados tuvieran preceptora. Porque en jardín tenían la preceptora que los ayudaba con los chicos y sí. nosotros no teníamos ayuda. Y estábamos primero y segundo y tercero con los mismos chicos. Entonces, estaría bueno, yo lo que hacía, ¿vos te acordás cuando trabajábamos a la tarde que tuvimos sexto y séptimo grado? Sí. Ese año yo trabajé en 2 turnos. Entonces los chicos de la mañana, de la tarde, que eran los de séptimo grado y sexto, venían a la mañana a ayudarme con los nenes del segundo. Entonces Eran venían y me otras ayudaban, épocas que se podía, ¿no? Y yo, claro. sí, ¿sabés qué recuerdo, Martita, también una época de mi tema de directora, que muchos años estuvo como directora, estuve de primaria. Pero yo siempre decía, a mí, digamos, a ver, el grupo de docentes te hace la directora que sos. Porque, También. porque, bueno, esa empatía con el otro que uno a veces nace, ¿no? Y otra cosa es un ejercicio que uno hace, ¿no? Y esto de las políticas educativas, esa época, habíamos llegado a un acuerdo hermoso, que era ¿por qué el timbre cuando termina el recreo? ¿Por qué la formación cuando termina el recreo? No, no me digas ni en qué escuela, me parece que también por allá la zona de San Miguel. Y todos estábamos de acuerdo y era buenísimo. Fue un año en el que el maestro llamaba a su grupo y Claro. vamos al aula y en forma ordenada. Lo habíamos logrado, pero porque estábamos todos de acuerdo. Lo habíamos acordado y por eso yo decía acuerdos institucionales. ¿Qué escuela queremos? Eso se Y puede hacer. Si se el puede director, hacer, se puede si el hacer. director lo permite, tiene que Pero, permitirlo. y los tiempos, Marta, y los tiempos, porque hay que buscar los tiempos en la semana donde un maestro corre a otra escuela y Porque no yo, hay lugar para jornadas pedagógicas, no hay lugar para hablar, exacto, y no hay un aprovecha. espacio donde el director puede hablar con los maestros, si no es estar siempre dando clases, no se puede. Hay que Claro, dejar un espacio para trabajar con el maestro. pero vos fíjate, el director que tiene este sentido de que esto es importante, lo busca, los tiempos lo Claro, busca. Yo claro, claro, recuerdo haber hecho, digo, bueno, no se puede todo el personal, bueno, por ciclo, a ver, claro, aprovechar por ahí esas materias claro, especiales. Siempre claro. hay una forma, para llegar a acuerdos institucionales, para ir modificando esto del sistema educativo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, Luisa, sí. una pregunta, ¿y estos chicos que vos decís cuando vas a la escuela de adulto que ves de primaria, que están dando vueltas por ahí, la maestra dónde está o ya terminó el horario escolar? ¿Cómo es la situación? bueno, esa es otra cosa que tenemos que hablar.
en un programa especial. ¿Qué pasa con la formación de los docentes hoy? ¿Qué pasa con los profesorados? ¿Qué está pasando? Porque tal vez no tienen las herramientas, se insertan en un sistema que no tiene nada que ver con la teoría que ellos estudiaron en un profesorado. Digo, son cosas que se me ocurren por ahí, no son correctas, pero yo me lo replanteo, porque no sé cómo decirte, tampoco quiero herir susceptibilidades, porque sé que el que hace una carrera docente sabe muy bien, tiene que saberlo muy bien, no hace esa carrera porque, a ver, es lo mejor para la mujer, son 4 horas, te vas a tu casa, tenés licencia. No, gente, no, esa mentalidad hay que desterrarla y yo no creo que nadie hoy en día piense hacer una carrera docente, porque es más fácil después para, no sé, porque son pocas horas. No, están equivocados, se los digo ya. Es un compromiso de por vida. Están formando seres humanos, personas, son hacedores de un futuro y tienen que interceder en todas las variables, como nos dice Liliana. Es un trabajo en red, olvídense que van a estar solas ahí haciendo lo que ustedes piensan que baja de arriba y esto es más cómodo. No, gente. A ver, enseñen, miren hasta dónde hemos llegado. Tenemos que enseñar valores. Porque decimos, ay, no, pero eso corresponde a la familia. No, 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 no. Corresponde a todas Claro, las variables de esta sociedad. Y el claro. maestro te dice que es perder el tiempo si dedica 1 hora semanal, ¿eh? a valores. O sea, parar la clase porque sucedió algo en el recreo, me pegó, me sacó, pero no perorata de maestro Ciruela. No estoy Claro. criticando, cada uno hace lo que puede. No, no, Discúlpenme. Pero no claro, no, perorata de que no debe, no debe, no debe. Diálogo. claro. A ver, escúchalos. ¿Qué te van a decir? El otro, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede solucionar? Eso que decís, mira, el otro día escuché en otro ámbito, una profesora de biología todavía está muy impregnado, digamos, en la docencia, hablando de los problemas de los chicos de secundaria. Y dice, ah, no, a mí me prepararon para dar clase nada más. Entonces las que estábamos alrededor le decimos, pero ¿y los vínculos? A ver, es parte de tu tarea trabajar con los vínculos. Yo no sé si no, depende de la formación. A mí me parece, no sé cómo estará ahora, pero por lo menos en la capital, cuando el profesorado de primaria y de inicial pasó a 4 años, que eran 2 años y medio, 3 años, cambió bastante la formación. Mucha psicología, mucha pedagogía, mucho sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3 se quejaban, Sí. pero de alguna manera, no sé cómo estará en otros lugares, y también hay gente que se recibió antes, estamos hablando antes de que se profundizara la formación del profesorado, en años. Pero digamos esto de que tener bien claro que es parte de la tarea nuestra trabajar con los vínculos y trabajar con lo que pasa con los chicos en todos los ámbitos, en el baño, en el patio, es el mejor lugar para trabajar. Ese. En los lugares en donde no están contenidos en el aula por las actividades propuestas, sino que hay que, como decía Damián Messler, un sociólogo que muy especialista en bullying, hay que caminar la escuela, decía, hay que caminar la escuela. Y ahí uno tomaba un ejemplo, por ejemplo, caminando a la escuela. Él fue hace un tiempo atrás director de Siglo XXI, una escuela de capital bastante carita. Un varón que le toca la cola a la chica. Eso no puede quedar así, hay que hacer todo un trabajo de género, de machismo, y nos explicaba cómo hacer el trabajo de género, de machismo alrededor de eso para, digamos, deconstruir estas situaciones, digamos. Por eso lo que él planteaba es, hay que caminar la escuela.
los directivos, los docentes, y ver, escuchar qué está pasando, porque ahí es donde se cambian las cosas. Donde vos tenés un chico que carga a otro, carga, lo joroba, lo molesta. Me acuerdo, esta maestra integradora tan excelente en primaria, ella estaba permanentemente escuchando que le decían, pero vos ¿por qué le haces eso? ¿Por qué le decís eso? ¿Vos tenés miedo que te lo hagan a vos? Era una psicoanalista Mirá. patio, en el patio, porque él lo era realmente. Recuerdo situaciones, por ejemplo, de que uno golpeaba al otro y inmediatamente entrábamos al aula, trabajábamos en pareja pedagógica, ella con mucha formación, yo me estaba formando, aprendí mucho de ella, con roles intercambiables. Ella a veces daba la clase y yo atendía a los que tenían dificultades y al revés, digamos, nos intercambiábamos los roles. Y me acuerdo que parábamos asamblea. ¿Qué pasó? ¿Por qué pegaste? ¿Por qué cuando pasás con la mochila hacia el fondo y golpeás a algunos sin querer y el otro te da una piña en respuesta? Y los chicos hablaban, levantaban la mano, chiquititos, 8 años, cada uno intervenía pensando sobre la situación, pensando cómo solucionarla. Hablábamos muchas veces en esa época de la piña fácil, por analogía, por supuesto, no se lo decíamos a los chicos del gatillo fácil, pero la piña fácil, ¿qué era la piña fácil? Es decir, no pararnos un minutito a ver qué pasó antes, porque por ahí el que pasó con la mochila le golpeó sin querer al compañerito. Entonces, esto de reaccionar rápidamente. Entonces, a ver, y si le preguntamos, no, yo no tenía intención de lastimarte, solo quería ir a mi banco al fondo. ¿Se entiende? Y todas Ay, estas sí, totalmente, Lili, totalmente. se hablaba y no se daba clase hasta que no quedaba desarmado porque uno le había pegado al otro. Claro, es fundamental eso. Resolver esos conflictos son muy importantes, porque después tenemos el tema de la salida. Eso que no lo hablamos en el momento adecuado, no sabemos qué puede suceder a la salida, cuando tantas veces no hemos tenido que desarmar. Chicas, ¿qué les parece, antes que se nos vaya el tiempo, si escuchamos otra partecita ya adelantada, porque la verdad que esta experiencia de Xavier tiene una parte muy triste, muy fuerte, que bueno, no, lo pueden buscar y lo pueden escuchar íntegro, Pero vamos a ver esta parte. Esperemos a ver. Era culpa mía. Me pasé la vida pensando que no había nada bueno en mí. Y me ha costado años darme cuenta de que tengo cualidades, pero que no lo sabía porque nadie me dijo nunca bien hecho. Y me ha costado años, sin quitarme mi parte de culpa, darme cuenta de que no era yo el único culpable. Al sistema educativo le pediría muchas cosas, pero por no abrumarlo, le pido una, que esté a la altura de los niños. Que no es fácil estar a la altura de muchos niños, pero podríamos empezar por no confundir la creatividad con el inconformismo, la curiosidad con impertinencia, ni la inquietud con alboroto. Con los niños diferentes lo más sencillo es forzarlos a entrar donde no caben. Y si no podemos forzarlos a entrar, apartarlos y medicarlos y castigarlos y compadecerlos. Eso es lo fácil. Pero hay personas creativas, con inquietudes, que se cuestionan el mundo y necesitan sentir, experimentar y aportar por encima de lo que les permiten los cauces establecidos. Y a esta gente, si le pones un tapón, lo que consigues es que exploten. Hay niños que por sus cualidades podrían ser filósofos o inventores o artistas y acaban siendo drogadictos y delincuentes. Acaban siendo infelices en vez de ser felices, destruyendo y destruyéndose en vez de aportar, cuando podrían aportar muchísimo. Y esto es por culpa de un sistema incapaz de encauzar y de estimular adecuadamente. Yo salí de ahí. Ay, como dice realmente, ¿no? Lo que le pide al sistema educativo.
Y la culpa acá es claro, que él mismo lo enuncia, como estos dispositivos están armados para que la culpa recaiga en el niño, lo que implica desresponsabilizarse a la familia, a la escuela, al sistema este psicológico de derivación, de separar chicos y mandarlos a otro sistema, que ese me parece que es otro tema, digamos, Más interesante. bien, más bien. Y vos fijate otra cosa, que yo estoy pensando en algunas experiencias que me llegan, como la de mi compañera Keeper, que tiene su nietita de 4 o 5 años, ya en otros programas lo he mencionado, ella todavía está en inicial, y la van cambiando de jardín en jardín. ¿Por qué? Porque la niña se encuentra totalmente mal ubicada ahí, incómoda, y lamentablemente agrede. Y sin embargo tiene un coeficiente intelectual muy elevado. Ella a sus casi 5 años ya escribe, lee, dibuja, está muy estimulada. Viene de una familia de docentes. Su papá profesor de historia, su mamá docente. Están desesperados, chicas, porque la han llevado al psicólogo, al psiquiatra, casi que la iban a medicar, porque ella no se siente, y la cambian, del estado a privada, todavía no. Ahora, hace poquito, en otro jardín, le tiró la silla a la maestra. La abuela, mi compañera, está desesperada, y la verdad que tiene que ver con eso. Y también Javier me hacía pensar, si dice él, si tú le pones un tapón al chico, ¿no? En su español muy lindo que tiene. Claro, también tenemos esos niños que vienen de familias en las cuales ya están acostumbrados a callar y a seguir órdenes y limitarse en su crecimiento mental, intelectual y demás. Pero después tenemos otros niños, como esta niña, está muy estimulada. Y su abuela me dice, no, me parece que está muy estimulada. Le digo, pero si ella responde, lo que sucede es que hay un sistema educativo que no puede también ponerse a la altura de esos niños, como dice Javier, ponerse a la altura de los niños. Vamos cerrando, chicas, que ya se nos termina el tiempo. Martita, un cierre, así ya vamos a ir saludando. Sí, yo escuché mucha crítica al docente, al sistema educativo y al profesorado. Yo la verdad que no entiendo, porque nosotras hicimos, el profesorado era el secundario. Tuvimos psicología, psicopedagogía, historia de la educación, aprendimos a diagnosticar un grupo, a ver cómo se manejaban los chicos, a observarlos. Yo no entiendo qué pasó después, que con tanta información y los maestros salieron peor. En realidad creo que tiene que ver con la sociedad que se viene deteriorando y que los maestros actuales son el resultado de una sociedad deteriorada donde los valores no son los mismos de antes. Entonces no te lo enseñan en el profesorado. Eso es lo que vive la comunidad. Si el maestro tiene valores distintos o no tiene valores, por más que el profesorado le enseñe lo que le enseñe, va a transmitir lo que tiene o lo que siente. Porque yo no puedo entender, yo te digo, terminé 5º año del secundario y tenía formación en psicología, en filosofía, en pedagogía. En música, en arte, en educación física, todo dábamos. Dábamos todo nosotros. ¿Cómo puede ser? Segmentando todo. El profesorado no sepan trabajar. Yo no lo entiendo, no me cierra. Algo falla y no precisamente está en la parte formativa del profesorado, sino en la comunidad, en los valores que transmiten los programas de televisión, de radio, donde el bullying está hecho como si fuera una hazaña en televisión. Está como bien reírse de otros. Ah, sí. Burlarse, hablar mal de un funcionario público, denostarlo, todo eso está mal, lo aplauden. Entonces, ¿qué querés que haga el maestro en el colegio? Yo creo que la crítica es más profunda. Es lo Así que puedo. Así es, Marta. Un cierre, Lili, un saludito. Sí, más que
nada esto de que para que no caiga toda la culpa en el niño o en el joven o adolescente, cada uno tiene que tomar su parte de responsabilidad y preguntar qué pasa en la familia, qué pasa en la escuela, qué pasa a veces en los gabinetes con este tema de sacarse de encima a los chicos. A veces sí, a veces no, por supuesto, no quiere decir que todo el mundo trabaje de la misma manera, para no ser tan duros, digamos, porque hay de todo, digamos, en la Viña del Señor, y hay seguramente docentes, Por supuesto. psicólogos, y familias que hacen todo lo posible para que los chicos desarrollen sus potencialidades. Por Pero supuesto. responsabilizarse cada uno. El niño es el eslabón más débil. Exacto, Y exacto. esto no, es muy feo, digamos. Yo cierro con esto, Lili, sí. Acuerdos institucionales, organización, reuniones de equipo escolar básico, acuerdos institucionales. El equipo orientador está para unir y no desunir. El equipo orientador está para apoyar el aprendizaje, ¿sí? Bueno, nos vamos de este especial. Espero que lo hayan pasado bien, como nosotras. Ah, estás invitado, ¿eh? Mirá que invité a un montón de gente y no sé qué pasó. Ah, chau, bye bye.